El texto descriptivo es un discurso escrito cuya finalidad es retratar algún objeto, persona, animal, acontecimiento o emoción. Su función es mostrarle al lector cuáles son las características de los objetos y personajes que conforman la narración. Es decir, busca que el público tenga una idea precisa sobre aquello que está leyendo. En ese sentido, el texto descriptivo se puede comparar con una pintura, ya que ambos pretenden transmitir una imagen específica con el objetivo de que el espectador imagine, basándose en sus conocimientos y experiencias, lo que se cuenta en la obra. Un texto descriptivo no debe confundirse con un texto narrativo. Este último se enfoca en contar los hechos, mientras que el primero se centra en explicarlos. Por lo tanto, la descripción es un rasgo común en los textos argumentativos, expositivos y de ficción, ya que permite extender y facilitar la información expuesta. Características de los textos descriptivos. Tienden a la imparcialidad. Este rasgo solo lo presentan los escritos científicos, técnicos o documentales, pues los autores no exponen su percepción ni intentan convencer al público. El propósito es describir un acontecimiento específico, tales como los descubrimientos arqueológicos o los cambios históricos. Son variados. Los textos descriptivos son variados porque detallan cada elemento expuesto y no se centran únicamente en un objeto o alguna figura importante. Por ello, es natural encontrar descripciones de ciudades, pensamientos, aromas, sueños y notas musicales. Son detallistas. Las obras o textos que usan la descripción como recurso principal destacan por detallar de forma minuciosa las partes de un objeto o lugar. Esto se puede apreciar, por ejemplo, cuando en un cuento se expone el aspecto físico del personaje, luego su forma de vestir, por último su actitud y creencias. En conclusión, los textos descriptivos representan tanto los gestos mínimos como los rasgos generales. Estructura de los textos descriptivos. Partes. Hay dos formas de estructuras en los textos descriptivos, la estructura lineal y la circular. Estructura lineal. Las descripciones suelen seguir un orden cronológico con la finalidad de mostrar una historia sencilla y definida. Dicha estructura sobresale en los escritos científicos y algunas novelas. Estructura circular. Los textos descriptivos que tienen estructura circular son los de ficción, como las novelas o cuentos, y se caracterizan por alterar tanto el tiempo como el espacio de la narración. Es decir, un relato puede comenzar por el final o puede empezar y terminar con la misma oración. Así se percibe en la novela El obsceno pájaro de la noche de José Donoso, la cual inicia con la descripción del final. Tipos de textos descriptivos. Texto objetivo o científico técnico. El texto descriptivo científico o técnico se caracteriza por ser imparcial, pues debe ser impersonal, no tiene que estar escrito en primera ni en tercera persona, y el autor no puede incluir su opinión. Un ejemplo muy evidente son las descripciones y definiciones de las enciclopedias. Texto descriptivo literario o subjetivo. Los textos descriptivos literarios sobresalen por sus contenidos subjetivos, ya que el escritor incorpora su visión sobre los hechos que ocurren en el mundo. Estos relatos tienen un fin estético, ya que buscan embellecer o deformar la realidad. Hay que tener presente que los sucesos narrados pueden ser inventados por el autor. ¿Dónde aparecen los textos descriptivos? Los textos descriptivos pueden encontrarse en varios formatos. Manuales de instrucción. Los manuales de instrucción fueron creados para mostrarle a las personas cómo debían comportarse o actuar en un determinado momento. En otras palabras, estos textos son unas guías que buscan orientar a los demás. Un manual de instrucción podría ser:
Por ejemplo, un libro de etiqueta donde se explique cómo colocar la mesa. Internet. Por supuesto, los textos descriptivos aparecen a menudo en Internet, especialmente en páginas web cuando describen aspectos relacionados con un tema específico. Por ejemplo, en las webs de animales se utilizan textos descriptivos técnicos científicos. Libros educativos. Son los libros de texto que se utilizan en los colegios o se venden al público general tratando algún tema general o específico. Novelas y cuentos. Los textos descriptivos literarios o subjetivos aparecen en las novelas y cuentos. Obras académicas. Estos textos son el resultado de una larga investigación y tienen numerosos objetivos, como por ejemplo enseñar cuál es el procedimiento para elaborar un estudio científico u ofrecer datos sobre cómo fueron elaborados los instrumentos musicales. Un ejemplo de este formato son las enciclopedias. Funciones de los textos descriptivos. Dependiendo del contenido y del interés del autor, las funciones e intención comunicativa de los textos descriptivos son: explicar. Los textos descriptivos pretenden transmitirle al lector una enseñanza específica. Por esa razón, los autores recurren a la minuciosidad. La finalidad es que los escritos presenten un lenguaje sencillo para que los puedan entender todas las personas, quienes deben formar sus propios análisis. Tal como se aprecia en la obra El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, donde cada espectador tiene una interpretación diferente sobre el valor de la niñez y el sentido de la creatividad. Definir e informar. A través de la descripción se busca definir los rasgos que caracterizan a una sociedad particular. Al detallar algún suceso, espacio o personaje, se le muestra al lector las costumbres, ideas y modas de una etapa determinada. Por ello, se afirma que el fin de los escritos descriptivos es informar. Un ejemplo es la novela Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, donde se exhibe el restringido papel que tenía la mujer en el siglo XIX y cuáles eran las cualidades que debían tener para ser consideradas buenas esposas. Ya hemos terminado con este interesante tema. Si quieres ver ejemplos de textos descriptivos, ve a lifeder.com y busca en el buscador de la web. Espero que hayas aprendido. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete. Hasta pronto y ten un buen día.